Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida nuevamente desde este espacio del Instituto de Estudios Judiciales a un nuevo encuentro de este ciclo de actualización en Derecho Penal y Procesal Penal. Como ustedes saben, esta es una actividad de capacitación que iniciamos en el mes de agosto y que cuenta con el auspicio del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Este es el cuarto encuentro correspondiente al segundo módulo de esta actividad de capacitación. Y como siempre les estoy dejando en el chat el enlace al formulario para que puedan acreditar su asistencia en este encuentro. Ya se encuentra cargado en el campus virtual del instituto el video correspondiente a la clase anterior, donde también van a poder encontrar la clase de hoy y la próxima también, que será la última de este ciclo. Antes de darle la palabra a la doctora Vilsic, quien está coordinando esta actividad, comentarles que la exposición de hoy va a estar a cargo del doctor Gustavo Herbel, juez de la Cámara de Apelaciones y Garantías del Departamento Judicial de San Isidro. Como siempre, podemos ir canalizando las preguntas que vayan surgiendo del auditorio a través del chat. Sobre el final del encuentro también vamos a habilitar micrófonos para quienes quieran hacer sus aportes a viva voz. Así que bueno, agradeciendo al doctor Herbel, a la doctora Vilsic. Verónica, tu momento. Bien, bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Camilo, como siempre, por el aporte y la introducción para estos cursos que estamos haciendo. Obviamente quiero agradecer al doctor Gustavo Adrián Herbel, que ustedes ven en pantalla. Es el expositor a cargo de la jornada de hoy. Quiero aclarar que ustedes por ahí sabían, porque era así convocado en el programa, que iba a estar a cargo también la exposición del doctor José María Hernández. Por razones personales no puede estar en vivo en este momento, pero sí va a mandar, como lo hicimos la semana pasada, un video que va a estar cargado en el campus virtual de la misma forma, así que en modo alguno va a quedar omitida esa exposición, así que bueno, después vamos a complementarlo de esa manera y cerraremos el próximo miércoles con el doctor Daniel Carral este segundo módulo del curso. Voy a destacar algunos datos muy breves de la trayectoria muy vasta del doctor Herbel, para que ustedes, obviamente quienes no hayan tenido el gusto de escucharlo con anterioridad, sepan de quién se trata este expositor que públicamente quiero también agradecerle por haber aceptado la participación, como hice con todos los expositores, que más allá de que les agradecí a cada uno de manera personal, quiero hacer extensivo y público este agradecimiento, porque de manera automática aceptó, incluso para tratar de que todos pudieran estar en fechas adecuadas, y bueno, y sé que es difícil organizar agendas, así que se lo agradezco. Bueno, les decía, el doctor Herbel es profesor adjunto regular en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesor de posgrado también en esa casa de estudios, como también en la Universidad de San Isidro y en la Universidad Católica Argentina. Es doctor egresado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, con su tesis titulada El derecho del imputado a revisar su condena, miembro de la red de jueces penales, miembro de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Procesal Penal. Es juez de cámara, como les comentara Camilo, en el Departamento Judicial de San Isidro, y es autor de numerosas publicaciones, tanto en libros como en artículos vinculados al derecho procesal penal. Creo que de esta manera ustedes van a tener por lo menos algunas de las referencias sobre su trayectoria, y para no tomar más tiempo le voy a conceder la palabra al doctor Herbel para que haga uso de la misma. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Verónica, muchísimas gracias, Camilo. Agradezco a las instituciones que me hayan invitado y poder estar con mis colegas acá de la provincia de Buenos Aires discutiendo sobre temas que nosotros los tenemos a menudo, y lo único que voy a tratar de hacer es sistematizar de algún modo lo que son los problemas que tiene la etapa intermedia, que es lo que nos vamos a dedicar. Respecto a la etapa intermedia, sobre todo lo que es el control de la imputación, es decir, de qué manera la jurisdicción controla la imputación a los efectos de establecer cuáles son los casos que pueden llegar a juicio o no. No sé si podemos poner el PowerPoint ahora. Así ya vamos analizando. Ahí se está cargando, enseguida lo vemos. Bien, perfecto. Bueno, yo preparé un PowerPoint que tiene algunas pocas imágenes, después podemos debatir sobre las diferentes propuestas o problemas que les voy a presentar. Y la idea es que nosotros nos ubiquemos dentro del sistema, cuál es la etapa preparatoria, qué es dentro de la etapa preparatoria el control de la imputación, y luego cuáles son los problemas que nos puede deparar ese control. Bueno, empezamos con la primera imagen. Bueno, acá lo que tenemos es el esquema, muy esquemáticamente, que es el juicio.
En el juicio penal tenemos por un lado la investigación penal preparatoria, luego la etapa intermedia, y luego tenemos el juicio y producto del juicio el veredicto de la sentencia y en su caso el debate sobre la pena. En este esquema lo que vamos a ver hoy es la etapa intermedia y dentro de la etapa intermedia nos vamos a concentrar en lo que es el control de la imputación. Como ustedes saben, la etapa intermedia se divide en dos, que a veces está administrada por dos tribunales y a veces por un solo tribunal. Estas dos etapas de la llamada etapa intermedia son, por un lado, el control de la imputación, es decir, cuando el fiscal hace una imputación, la formula fundadamente, la imputación con un requerimiento de elevación a juicio, luego la jurisdicción aprueba o no si esa imputación tiene la consistencia suficiente como para llevar el caso a juicio. Y luego hay otra parte de la etapa intermedia que es cómo se va a preparar el juicio. Una vez que ya tenemos una imputación que logra superar ese filtro, lo que se establece es cómo se va a llevar el caso a juicio y cuál es la prueba que tiene pertinencia y cuál es la prueba que tiene la calidad como para ser discutida en el marco de un debate oral. Bien, pasamos al segundo. Camilo, por favor. Bien, acá tenemos lo que es las diferentes estructuras judiciales, cómo organizan la etapa intermedia. Si ustedes ven, tenemos primero el sistema de qué se trata, la segunda columna es cómo se remite a juicio la causa, es decir, el control de la imputación, la segunda es la evaluación de la prueba, es decir, el control de la prueba, y por último las normas para tener una idea de dónde está ubicado procesalmente la estructura del sistema de la etapa intermedia en cada uno de los códigos. Bueno, el código del EBN tiene la particularidad de que la remisión a juicio se hace a partir de lo que resuelve el juez de instrucción. Esto más que una particularidad es una patología, porque el juez de instrucción en el código EBN, que es el código nacional viejo, es quien prepara toda la causa. Y por tanto, él mismo, el juez de instrucción, es quien prepara la causa y analiza si esa causa tiene la suficiente consistencia como para pasar a juicio. ¿Cómo es que se hace para controlar un poco la calidad de la prueba que se utiliza para llevar la causa a juicio? Bueno, se hace en una etapa anterior, que es lo que se llama el procesamiento. En el código EBN, el código nacional, existe el Instituto del Procesamiento. El procesamiento es después de la declaración del imputado, en donde se le imputa la conducta. Hay una etapa en donde puede hacer formular su descargo, hacer la prueba de descargo y posteriormente, 10 días después de haber hecho la declaración, se tiene el procesamiento. Ese procesamiento sí puede ser recurrido ante la Cámara Penal. Pero no así, no lo puede hacer la elevación a juicio. Es decir, en el sistema federal, nacional, en el código viejo, el código EBN, no hay recurso en contra de lo dictaminado por el juez de instrucción. Y luego, la segunda parte, que es la evaluación de la prueba, ya la hace el tribunal oral. El Código de Procedimiento Federal es completamente diferente. Ahí el juez de revisión es el que hace ambos análisis, tanto el control de la imputación como el control sobre la evaluación de la prueba. El juez de revisión es un juez diferente al juez de garantías, es decir, el juez de garantías controla la instrucción, el juez de revisión controla la etapa intermedia y luego se pasa el caso, si pasa los filtros que corresponde, con la prueba que corresponde ventilar, pasa al juicio oral, al tribunal de juicio oral. Esto nos da algunas garantías especiales. Primero, quien hizo el control sobre el procedimiento de la etapa preparatoria de la investigación no es el que eleva la causa a juicio. Es decir, hay un tercer tribunal que no es el que estuvo controlando la investigación, un tercer tribunal que analiza si esa investigación tiene las credenciales probatorias como para pasar a la etapa siguiente. Y además hace la evaluación sobre la prueba que debe llevar a cabo
con la cual se debe llevar a cabo el juicio. Y por tanto no hay un tribunal de juicio que se compromete en realizar juicios de pertinencia en esa etapa. Porque los juicios de pertinencia de alguna manera comprometen al tribunal, y ese mismo tribunal, que tiene que ser sustancialmente imparcial, es el que va a tener que juzgar el caso, que ya lo vendría juzgando un poco cuando hace el juicio de pertinencia sobre la prueba. Esto es un problema que se resuelve de la manera que se resolvió en el Código Procesal Federal. Y después tenemos el Código de la Provincia de Buenos Aires. El Código de la Provincia de Buenos Aires tenemos al juez de garantías, que analiza la elevación a juicio, el requerimiento de elevación a juicio. Este requerimiento de elevación a juicio sí es materia de recurso ante la Cámara Penal, y luego se parte el análisis de la etapa intermedia, y la etapa de evaluación de la prueba la hace el tribunal oral. El Código de Procedimientos de Cava, de la Ciudad de Buenos Aires, todo el análisis de la etapa intermedia la hace el juez de garantías, con la idea de preservar al tribunal oral de que no haga un juicio de pertinencia sobre la prueba. Es decir, hace ambos controles, el control de la imputación, y también hace el control de la prueba, a los efectos de dejar ya armado el caso como para que sea juzgado sin una intervención previa por el tribunal que tiene el caso. El código alemán tiene la particularidad de que según sea el caso, según sea si es criminal o correccional, etcétera, etcétera, se tiene para esta etapa intermedia o un tribunal diferente o el mismo tribunal que el de juicio. El código italiano es muy parecido al código de la provincia de Buenos Aires, pero la decisión del juez de garantías no tiene recurso. Bueno, la idea es tener un panorama de que esta etapa intermedia, la llamada etapa intermedia, es una etapa bastante compleja, es una etapa que a veces en algunos sistemas se hace por audiencia y otras veces por un sistema escritural, pero es un sistema que, además de tener cierta complejidad, tiene como particularidad que hay dos bloques bien diferenciados. Uno es el control de la imputación, es donde se controla la acusación que se formula y si tiene la prueba suficiente para sostenerse con un estándar probatorio que permita de llevar el caso a juicio. Y la otra parte es la de la evaluación de la prueba, en donde se dice cuál es la prueba que tiene la calidad suficiente como para ir a hacer materia de juicio en un tribunal oral. Respecto de esta última parte, de la evaluación de la prueba, nosotros tenemos una diferencia muy grande con el sistema anglosajón, y esto tiene importancia cuando se habla de juicio por jurados. En el sistema anglosajón, la evaluación sobre la prueba no la hace el mismo tribunal que hace el control de la imputación. El control de la imputación en el sistema federal de Estados Unidos tiene muchos sistemas, hablemos de un solo sistema, el sistema federal de Estados Unidos. En el sistema federal de Estados Unidos hay un jurado de acusación. El jurado de acusación es el que realiza el análisis sobre si hay prueba suficiente como para llevar el caso a juicio. Pero después tenemos lo que es la evaluación de la prueba, es decir, ese caso que se lleva a juicio, ¿cuál va a ser la prueba que se va a presentar en el juicio por jurados? Y en este caso, este análisis sobre la prueba lo hace el juez, que luego va a ser quien esté controlando el proceso del juicio oral. Pero es un juez que no decide, o sea, no va a dictar veredicto. Por tanto, es un juez cuya intervención es mucho más fuerte en la etapa de valoración probatoria, es mucho más fuerte, porque después no va a tener preponderancia al momento de dictar el veredicto, porque el veredicto le pertenece al jurado. Pero tiene mucha preponderancia y es una decisión muy fuerte la de evaluación de la prueba, cuestión que no ocurre en nuestro sistema, donde todo lo hacen los jueces técnicos. Es un control muy fuerte, les estaba diciendo, el de la evaluación de la prueba, porque ahí se evalúa la calidad de la prueba. Y ahí se descarta mucha prueba
que nosotros tradicionalmente aceptamos. Por ejemplo, el juez anglosajón descarta las pericias de baja calidad. ¿Por qué? Porque pueden confundir al jurado. Uno cuando lleva una pericia lleva un técnico que maneja una cierta ciencia, mediante esa cierta ciencia tiene una cierta autoridad y esa autoridad puede ser de gran ascendencia sobre un jurado inexperto. Por tanto, la prueba pericial que se ingrese en el debate del jurado tiene que previamente haber sido analizada en su cientificidad, porque una vez que llega al jurado, se supone que ya era una prueba con calidad, que era una prueba científicamente apta. Este filtro, que es muy fuerte en el sistema anglosajón, lo que hace es preservar al jurado de prueba de baja calidad para que la decisión del jurado se monte sobre prueba que ya está analizada en su legitimidad, la que no es legítima se excluye, en su calidad, la que no tenga la calidad suficiente también se excluye. El concepto de exclusión probatoria viene de ahí. El fiscal de la defensa presenta una cantidad de prueba y el juez que controla la evaluación probatoria va sacando aquella prueba que no es útil o no tiene la calidad suficiente para ser materia de un análisis por el jurado. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con prueba de baja calidad como es el testigo de auditio. Como ustedes saben, el testigo de auditio es un testigo que escuchó a otro testigo hablar sobre el hecho, al testigo presencial hablar sobre el hecho. Entonces, si uno confronta con el testigo de auditio puede ser veraz, y sin embargo la versión del testigo de auditio puede ser absolutamente mendaz. ¿Por qué? Porque el testigo que yo escuché, o sea, el testigo de auditio, escuchó al testigo del hecho, el testigo del hecho puede mentir, y ese testigo del hecho no es materia de confrontación. Entonces la decisión que se tiene, tiene algunas excepciones, pero no viene al caso porque sería muy largo, la decisión jurisprudencial que se toma es excluir a los testigos de auditio. ¿Por qué? Porque no se pueden confrontar, porque su conocimiento no parte de su percepción del hecho y por tanto no puede responder sobre las razones de sus dichos, sino solamente de lo escuchado por otro testigo. Bueno, este filtro que es de gran importancia nosotros no lo tenemos. Y en los juicios por jurados es un problema porque se puede ingresar prueba de baja calidad y en los juicios de jueces técnicos no hay tanto problema porque lo que el juez técnico excluye en la etapa, el juez técnico anglosajón excluye en esta etapa intermedia, luego el juez técnico lo puede excluir a través de su valoración probatoria en la etapa de fundamentación de la sentencia. El problema es en el jurado. El jurado no dicta sentencia, entonces no hace una valoración probatoria y por tanto no sabemos qué preponderancia le dio a cada prueba. Por tanto, toda la prueba que ingresa al jurado tiene que ser, que ingresa al debate que va a percibir el jurado, tiene que ser de calidad, porque no se sabe cuál le va a dar mayor preponderancia o no. Bien, esto es una diferencia importante que tenemos en el bloque que es evaluación probatoria. Nos vamos a dedicar al bloque que hace al control de la imputación. ¿Podemos pasar al próximo? Bueno, acá tenemos muy esquemáticamente lo que es la etapa más global de lo que es el control de la imputación. Tenemos el inicio, que puede ser por demanda, de oficio por el Ministerio Público o por la policía, se inicia la investigación puede terminar en un archivo o en una conciliación, o convocar al imputado a declarar y imputarle la conducta, describiendo el hecho, calificándolo y expresando cuál es la prueba que lo fundamenta, y luego se desenvuelve, hay un descargo del imputado, la posibilidad de hacer un descargo del imputado, y a partir de eso el Ministerio Público decide si va a requerir el sobreseimiento o va a requerir la elevación a juicio. Todo esto, excepto el sobreseimiento, todo esto se hace por fuera de la jurisdicción. La jurisdicción no interviene en ninguno de estos pasos, salvo
que se pida alguna injerencia. ¿Por qué? Porque la jurisdicción, hasta que no hay alguna injerencia o alguna decisión definitiva respecto de la imputación formulada a un sujeto, no tiene cabida, no le es relevante porque no hay litis. Recién hay litis cuando hay alguna garantía que se está tocando. Y se toca una garantía cuando hay una injerencia, esto es un allanamiento, una intervención telefónica, la apertura de un celular, o cuando hay un pedido de detención. Entonces, ahí ingresa la jurisdicción. Si no, es todo un trámite que lo maneja, de hecho, el Ministerio Público Fiscal maneja el 95% de las causas que ingresan como investigación penal preparatoria. Solamente el 5% se judicializa, en el sentido de que interviene la jurisdicción. Bien, hace el requerimiento de elevación a juicio entonces con o sin prisión preventiva. Hay un juego entre el requerimiento de elevación a juicio y la prisión preventiva. ¿Cuál es este juego? El juego es que el estándar probatorio del requerimiento de elevación a juicio y del requerimiento de prisión preventiva tienen el mismo estándar probatorio. Entonces no puede subsistir uno sin el otro. Y de revocarse uno, obligatoriamente se revoca el otro. Por ejemplo, si yo pido un requerimiento de prisión preventiva y el juez de garantía realiza una libertad por falta de mérito, entonces ese caso no puede pasar a juicio. ¿Por qué? Porque el estándar probatorio es el mismo. No hay dos estándares probatorios, uno para una prisión preventiva y el otro para elevar a juicio. Porque el legislador no lo quiso así. Podría haber pasado que sea diferente el estándar probatorio, pero el legislador simplemente no lo estableció. Al legislador le pareció tan importante la elevación a juicio como el dictado de la prisión preventiva. Por tanto, no lleva a juicio una persona sobre la cual no haya una imputación con sustento probatorio, el estándar probatorio, que tendría que tener una prisión preventiva. Por tanto, si hay una libertad por falta de mérito, no se puede llevar el juicio a prueba. Después lo vamos a ver un poquito más en específico. Ahora vayamos, hay un requerimiento de elevación a juicio, se dictó o no la prisión preventiva, no tiene importancia, y se presenta la oportunidad de la oposición de la defensa. La oposición de la defensa es la que activa el control de la imputación. Nosotros no tenemos control de la imputación de oficio, lo tenemos a pedido de la defensa. ¿Qué es lo que puede analizarse respecto de esa imputación? Las excepciones, eventuales sobreseimientos o la calificación legal. Pero la calificación legal solamente en la medida que el cambio de calificación implique la libertad. Por tanto, un cambio de calificación que no implica la libertad del imputado porque no varía sustancialmente, por ejemplo, la expectativa de pena, es un cambio de calificación que no tiene relevancia. ¿Por qué? Porque sería abstracto el cambio de calificación, porque ese cambio de calificación luego no tiene por qué ser respetado en el juicio. Y por tanto, no tendría ningún efecto. Sería un cambio de calificación que se realiza sin haberse producido toda la prueba, sin haberse debatido el fondo de la cuestión, y que no tiene ningún tipo de efecto porque no hay una libertad del imputado. El caso se lleva a juicio, lo único que se le cambia es cómo se llama esa imputación. Diferente es si tenemos hechos en concurso real y uno de los hechos en concurso real debe ser sobreseído. Ahí no hay un cambio de calificación, hay un sobreseimiento de un hecho que está en concurso real con otro. Pero cuando hay simplemente un cambio de calificación, por ejemplo, digo, no tengo una doble agravante sino una sola agravante, si con una de las agravantes ya se sostendría la prisión preventiva, no tiene sentido el realizar todo un debate para una calificación legal que luego podrá ser probada en debate que sí existía con una ampliación del requerimiento fiscal. Entonces no tiene efectos y por tanto no es importante su análisis. Y el artículo 23, inciso quinto del Código de Procedimientos Penales así lo establece. Bien. Una cosa, si hay preguntas, háganlas. Si no hay preguntas, yo sigo.
¿Sí? Así, porque después como Por que ahora, se... por ahora no hay Sí, ninguna en el chat, sino si quieres, perfecto. te aviso. Bueno, bárbaro. Bien, pasamos a la próxima pantalla. Bueno, acá ampliamos el foco. Ya no es la cuestión tan genérica como la que venimos viendo, sino unas particularidades que tiene el control de la imputación de nuestra provincia. En primer lugar, tenemos la posibilidad de que exista denegatoria de prueba. Ustedes saben que el fiscal es quien provee la prueba en la investigación, pueden pedirle alguna diligencia probatoria, pueden hacerla por sí mismo y después proponerla como parte de la prueba para resolver algún tipo de decisión jurisdiccional, o pueden pedírsela al fiscal. En el caso que se la pida al fiscal y el fiscal la deniegue, entonces el Ministerio Público Fiscal, cuando agotó su investigación, o según su concepto ya es suficiente la investigación desarrollada, debe hacer una clausura de la etapa preparatoria. Esta clausura de etapa preparatoria significa que le debe comunicar a la defensa que terminó la investigación. Y como la defensa le ha sido denegada prueba, la defensa tiene la posibilidad de quejarse ante el fiscal general de esta denegatoria de prueba. Hay otros sistemas, el sistema federal es diferente, el sistema federal la queja es al juez de garantías, esto tiene pros y tiene contras, pero vamos a enfocarnos, porque el tiempo es tirano, vamos a enfocarnos sobre el sistema de la provincia de Buenos Aires. Bien, el fiscal general puede confirmar la denegatoria, decir, no, miren, tiene razón el juez, cualquier cosa ustedes pueden programar esa prueba para el debate, pero en este momento no es necesaria la realización de la prueba, o producir la prueba, es decir, instruir al fiscal de primera instancia de que realice la prueba. Una vez realizada esa prueba, si es que no hubo un acuerdo en la denegatoria de prueba, en el caso que se realice la prueba, entonces el fiscal va a decidir si hace un requerimiento. Puede hacer un requerimiento de elevación a juicio o un requerimiento de sobreseimiento. En el caso de que el fiscal haga un requerimiento de sobreseimiento y haya particular damnificado, esto se pasa automáticamente al fiscal general. El juez de garantías no decide, a diferencia de lo que ocurre con el acuerdo de fiscales sobre el sobreseimiento en etapas previas. En etapas previas, si el fiscal pide el sobreseimiento, el juez de garantía puede estar de acuerdo con el sobreseimiento y sobresee, o no está de acuerdo con el sobreseimiento y lo remite al fiscal general. Si hay acuerdo de fiscales, ese acuerdo de fiscales, artículo 323, 326, hay acuerdo de fiscales, ese acuerdo de fiscales impone la decisión al juez de garantías. Pero en esta etapa es diferente, en la etapa intermedia es diferente. ¿Por qué? Porque se exige que haya un acusador. Entonces, si el fiscal sobresee, pide el sobreseimiento, y hay un particular damnificado, debe remitírsele la causa al fiscal general. Y el fiscal general puede no estar de acuerdo y por tanto cambia al fiscal y instruye para que se haga un requerimiento de elevación a juicio, o si está de acuerdo con el sobreseimiento, se desactiva al Ministerio Público, se hace lo que se llama en doctrina conversión de la acción pública en privada, se le corre vista al particular damnificado y ahí el particular damnificado puede no hacer el requerimiento y por tanto hay que sobreseer porque ya hay un acuerdo de fiscales sobre el sobreseimiento del caso, o sí hace un requerimiento y entonces adquiere las facultades que tiene el Ministerio Público Fiscal y ahí, recién ahí, interviene el juez de garantías para establecer si la prueba que tiene o que produjo el querellante no el querellante, por ahí fue el Ministerio Público Fiscal, o sea, el caso tiene la prueba suficiente como para ser llevado a juicio. Bien, vamos a la otra pantalla. Una pregunta, por si querés. Sí. ¿Querés que la lea en voz alta? Sí, no la veo yo acá.
Bien, ¿cómo opera la acusación particular? Artículo 334 bis del Código Procesal Penal en caso de sobreseimiento requerido por el fiscal de instrucción con acuerdo del fiscal general cuando existe particular damnificado, y después puede tratarse aún sin que exista declaración del imputado a tenor del artículo 308, y después, ¿qué sucede si no hay 308? Bueno, si no hay 308, ahí estamos en un problema, porque no hay acusador, no hay acusación. Entonces no se puede proseguir y el querellante no tiene facultades de investigación. En algunas jurisdicciones se le ha otorgado facultades al acusador en base a la doctrina del fallo Santillán. Esto ocurrió, por ejemplo, con algunas de las salas de casación federal con el Código Nacional. Allá no hay mucho problema porque quien toma la declaración indagatoria es el juez de instrucción. Entonces el querellante pide y el juez de instrucción toma la declaración. El problema aparece cuando nosotros no tenemos una imputación del 308 y el fiscal acuerda un sobreseimiento con el fiscal general, impone el sobreseimiento y no hay 308. Y no hay 308 en el proceso. Nuestro querellante no tiene facultades para tomar 308 ni facultades de investigación. Entonces ahí se puede dar, es un poco complejo la cuestión, pero ahí se puede dar dos situaciones. O la jurisdicción pretorianamente le dice por vía de una interpretación expansiva del fallo Santillán, que es en otra etapa procesal, pero uno la podría extenderla, dice que el acusador particular, una vez que le dan intervención en la investigación, tendría la posibilidad de continuar en soledad la investigación y darle de alguna forma la posibilidad de que él promueva la declaración del 308, en cuyo caso la tendría que tomar el juez, no la podría tomar el querellante, y de esa manera hacer una conversión de la acción previa, no en la etapa de juicio, sino previa. O lo otro es que el sobreseimiento al cual está obligado a acatar el juez de garantías pueda ser apelado por el querellante y ese sobreseimiento elevarse a la Cámara por impulso del querellante y la Cámara decidir si existe la posibilidad o no de que ese sobreseimiento sea razonable o no sea razonable. Por ejemplo, un sobreseimiento que sea dictado por atipicidad y la jurisdicción entiende que esa tipicidad no es correcta, si uno interpreta que quien decide en el derecho es la jurisdicción, le está diciendo la jurisdicción al Ministerio Público, miren, es incorrecta la decisión que ustedes adoptan. Y entonces queda en el Ministerio Público la obligación, en ese caso, de continuar con la investigación porque se le ha revocado esa decisión de que debe ser atípica la conducta invocada y como quien tiene la decisión del derecho aplicable en un proceso, la jurisdicción corresponderá al Ministerio Público Fiscal decir, bueno, está bien, yo interpreto que esto no es así, pero la jurisdicción es quien en este caso particular tiene la facultad para establecer el derecho aplicable y por tanto tengo que continuar con la investigación de esto. La cuestión es bastante compleja, uno puede criticar esta decisión, porque acá estamos hablando de se podría decir que la jurisdicción en este caso impulsaría una acción que el Ministerio Público no quiere llevar a cabo y por tanto nos quedamos sin acusador. A esto se le puede responder, miren, si hay acusador, el acusador es el querellante, por eso el caso fue traído a la jurisdicción y la jurisdicción dijo que este caso no hay atipicidad. No es que la jurisdicción de oficio se metió en el caso y dijo este sobreseimiento es incorrecto, sino que hubo un acusador particular que no tiene las facultades para hacer una investigación propia, pero que criticó la decisión del Ministerio Público y entonces la jurisdicción ingresa al caso
y dice, mire, tiene razón el acusador particular. Por tanto, es obligación del Ministerio Público Fiscal continuar con esta investigación. Pero es discutible, es discutible. Es una solución que no está del todo, a ver, es una solución pretoriana, es una solución jurisprudencial. No está resuelto el problema en nuestro sistema procesal. Sí está resuelto en otros sistemas procesales, con la conversión de la acción en las etapas previas. Nuestro sistema procesal no lo tiene resuelto, entonces ya es una decisión jurisprudencial. No me quiero extender más porque si no, no voy a terminar. Me dijeron que a las 4 tengo que terminar como sea. Bien, espero haber respondido. Si no, hacemos una clase especial sobre este tema. Bueno. Hay una pregunta más, pero sí, no sé si por ahí te parece mejor, porque por ahí podés terminar el PowerPoint y dejamos, si no, después estas preguntas que por ahí, para no interrumpir por ahí lo que tenías preparado. Bueno, dale. ¿No? Avanzamos un poquito más y después hacemos las preguntas. El tiempo podemos, pues por ahí por el tema del PowerPoint puede ser que... Claro, dale, perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a la próxima pantalla. Bueno, acá está una cuestión muy importante de lo que es el control de la acusación. ¿Cuál es el análisis que yo puedo hacer del control de la acusación? Es muy sencillo el control de la acusación cuando yo lo que debo decidir es un sobreseimiento que va del artículo 323 del inciso 1 al 5. ¿Por qué? Porque aquí tengo que tener o convicción negativa sobre la existencia de la acción, del hecho, la tipicidad o la autoría, o tener prueba que sostenga la justificación o la inculpabilidad del imputado. También podría dictar un sobreseimiento bajo la jurisprudencia o la doctrina que en Nación se dio a llamar duda insuperable. Duda insuperable es, agoté todas las líneas de investigación, agoté toda la prueba que se puede producir y nunca con esa prueba se va a poder llegar a la convicción para una condena. ¿Por qué? Porque siempre con esa prueba va a existir duda. Entonces lo que se dice es, hay duda insuperable, por tanto es inútil llevar esta causa a juicio y puedo sobreseer. Bien, estos son incisos 1 a 5 que son los sobreseimientos tradicionales y que si llega el caso a la etapa intermedia, el juez dictará un sobreseimiento porque hay o certeza negativa o duda insuperable respecto a la existencia del hecho, la acción, la tipicidad o el autor. Bien. Después tenemos sobreseimientos específicos que son por archivos sujetos a condiciones, que no vale la pena mucho profundizar, son para otra etapa procesal. El central, para la etapa que nosotros estamos analizando, es el inciso 6. El inciso 6 está directamente vinculado a la etapa del control de la imputación. ¿Por qué? Porque no es necesario para dictar un sobreseimiento de que exista certeza negativa ni duda insuperable para dictar un sobreseimiento en esta etapa. En esta etapa se puede dictar el sobreseimiento si están vencidos los plazos y sus prórrogas, si no hay suficiente motivo para el juicio y no hay razón objetiva para incorporar nueva prueba. Si se dan estas tres condiciones, se puede dictar un sobreseimiento, aun cuando no haya certeza negativa ni haya duda insuperable. Es decir, si el fiscal pidió una elevación a juicio donde no tiene una prueba suficientemente consistente como para decir, yo con esta prueba dictaría una prisión preventiva, es decir, tengo un estándar probatorio suficiente como para elevar a juicio, y se le vencieron los plazos, y no hay una prueba futura determinante de que no la pude producir ahora, se va a producir después, pero la estoy tramitando, o la cité, o ya la tengo más o menos tramitada. No hay una prueba futura dirimente que cambie la ecuación de inconsistencia que tendría la prueba de mi requerimiento de elevación a juicio que presenté como fiscal.
entonces el caso no se eleva. El caso no se eleva porque no es lo suficientemente consistente, es decir, no tenemos un caso suficientemente sólido para elevarlo. Y se me agotaron, a mí como fiscal, los plazos de investigación y sus prórrogas. Es decir, no tengo más derecho a hacer una investigación y no logré tener los motivos suficientes como para llevar el caso a juicio. Y por tanto también se sobresee. También se sobresee aunque no exista una duda insuperable, aunque no exista una, duda insuperable o convicción negativa. ¿Y cuál es el estándar probatorio que me permitiría sobreseer por no cumplir con este estándar? Bueno, es el estándar de la prisión preventiva. ¿Y por qué es el estándar de la prisión preventiva? Porque el artículo 337, que está especificado en esta etapa procesal, remite al 157, que es el estándar probatorio de la prisión preventiva. Entonces, yo tengo que lograr, como fiscal, tener un estándar probatorio del mismo nivel de la prisión preventiva para lograr que mi caso vaya a juicio. Si no lo logro y se me agotaron los plazos, tengo que soportar el sobreseimiento de mi causa. ¿Cuál es el estándar probatorio? Bien, la primera condición del estándar probatorio es que todos los hechos que yo imputo estén sostenidos por alguna prueba. Es decir, yo necesito tener no necesito que sea la única hipótesis posible. Puede haber una hipótesis posible de parte con la misma prueba, de parte de la defensa, y en todo caso iremos a pelear nuestras hipótesis al juicio. Pero tengo que tener una hipótesis donde todas las circunstancias que yo cito como circunstancias de hecho tengan un sostén probatorio. ¿Qué es sostén probatorio? Bueno, tiene que ser un sostén probatorio con suficiencia en su calidad. Es decir, que tenga credenciales probatorias suficientes y no sean inconsistentes. Por ejemplo, yo no puedo sostener, para decir así toscamente, no puedo sostener una imputación o una circunstancia de mi imputación a partir de una pericia que realiza un espiritista o una persona no calificada para realizar la pericia. ¿Por qué? Porque no tiene sostén esa circunstancia de hecho. Y yo no puedo llevar un caso si no tengo sostén en cada una de las circunstancias de hecho que yo presento. Eso no quiere decir que no pueda haber una hipótesis alternativa, como dije, o que haya pruebas que yo no voy a tomar en cuenta o no terminé de descartar porque son materia de discusión para el debate. Es decir, hay dos testigos, uno dice una cosa, otro dice otra, y entonces la consistencia del testigo es algo que yo voy a pelear en debate a través de los interrogatorios. Pero yo sí tengo que tener una base probatoria de cada una de las circunstancias que yo estoy aportando como imputación. Por ejemplo, yo no puedo llevar a juicio a una persona porque odia a otra y esa otra persona desapareció y acusarla de homicidio. ¿Por qué? Porque no tengo el cuerpo, no sé si hubo homicidio o la persona se fue, la víctima, y por el solo odio tampoco tengo una relación de causalidad entre un homicidio que no probé y una imputación que solamente tiene el odio, el motivo, como razón. Por tanto, no puedo yo imputar a una persona que odia a otra si esa otra persona desapareció, porque no tengo base probatoria en ninguna de las circunstancias. Tengo nada más el motivo, pero no la base probatoria, ni de la muerte, ni de la relación de causalidad entre la eventual muerte, que no tengo probada, y la autoría del imputado. Bueno, vamos a la otra pantalla, que ya es la última. Y vamos a ver de algunos problemas unos problemas que se me ocurrieron plantear en el control de la imputación. Puede haber un requerimiento de juicio sin evacuar citas. Ustedes saben que por el artículo 318 el Ministerio Público tiene la obligación de evacuar citas. Y puede ser que el Ministerio Público Fiscal no evacúe las citas que le son solicitadas, que le son expuestas,
y vaya directamente a juicio. Primera cuestión. Es diferente evacuar citas que proveer prueba. Evacuar citas no quiere decir proveer la prueba que le pide la parte. Evacuar citas lo que significa es investigar la hipótesis alternativa que plantea el defensor o el imputado, en realidad. El imputado plantea una hipótesis alternativa y yo debo producir prueba para descartar o relativizar esa hipótesis alternativa. Por ejemplo, el imputado me dice, yo el día y en la hora del hecho estuve en una fiesta en la calle frente a mi casa y tengo 25 testigos. Bien, ¿quiénes son los testigos? Toda mi familia. Excelente. Bueno, no voy a proveer uno solo de sus testigos. ¿Por qué? Porque hay una cámara pública que me va a mostrar si usted estuvo o no estuvo presente en ese lugar. ¿Sí? Con esto quiero ilustrar sobre evacuar citas no quiere decir producir la prueba que me pide la defensa, sino establecer prueba con la cual descarto o relativizo la hipótesis alternativa que me presenta la defensa. También me pueden presentar prueba, me pueden presentar un requerimiento de juicio denegando prueba de parte. Primero diferenciar entre hipótesis alternativa y denegatoria de prueba, ya lo hicimos. Ahora hay que diferenciar entre diligencias probatorias, que el fiscal me puede denegar, y anticipos extraordinarios de prueba. Los anticipos extraordinarios de prueba es aquella prueba que, si yo no la realizo en la etapa de investigación, se pierde. Y si yo pierdo prueba, tengo un perjuicio irreparable. Por tanto, esta decisión es una decisión de la jurisdicción, porque siempre que hay un perjuicio irreparable en un procedimiento, es decisión de la jurisdicción si se le otorga o no el derecho que está reclamando. Por tanto, esto es una primera división de aguas. Una cosa es la hipótesis alternativa, otra cosa es proveer prueba. La provisión de prueba, una cosa es pedir diligencias probatorias comunes y otra cosa es pedir un anticipo extraordinario de prueba. Es decir, no se podría elevar a juicio un requerimiento de elevación a juicio que tenga un pedido de anticipo extraordinario de prueba que no haya sido satisfecho. El anticipo extraordinario de prueba lo decide el juez y por tanto podría ocurrir que el juez lo denegó y en cuyo caso, si el juez deniega un anticipo extraordinario de prueba, como tendría que demostrarse que produce perjuicio irreparable, esto sería materia de recurso. Ahora puede ser que se haya hecho en forma conjunta, se pide un anticipo extraordinario de prueba y a la vez que se deniega se pide el requerimiento de elevación a juicio, porque los procedimientos a veces se aceleran. Bueno, el juez de garantía tendrá que decidir si sostiene que no va a otorgar ese anticipo extraordinario de prueba. En la Cámara se puede recurrir y se puede recurrir a ambas cosas. Y en el caso de que deba hacerse ese anticipo extraordinario de prueba, habrá que revocar la decisión de primera instancia y llevar el caso para que el fiscal el juez produzca el anticipo extraordinario de prueba y recién ahí el fiscal tenga que hacer un nuevo requerimiento evaluando lo que se produjo en el anticipo extraordinario de prueba. Ahora puede pasar algo mucho más común, que haya un requerimiento de juicio sin agotar el plazo, pero no hay el motivo suficiente como para elevar a juicio, ni tampoco se prevé la incorporación de prueba. ¿Qué se hace en este caso? Porque para haber un sobreseimiento tiene que haberse agotado el plazo, no haber motivo suficiente y no prever la incorporación de prueba futura dirimente, ¿no? Pero ¿qué se hace cuando no está agotado el plazo? Bueno, en nuestro procedimiento se haría lo mismo que se hace en Córdoba o en Alemania, que se hace una prórroga extraordinaria de la investigación. Esto es, no voy a sobreseer porque no está agotado el plazo, pero tampoco voy a elevar a juicio
porque no hay elementos suficientes. Entonces, señor fiscal, usted tiene todavía tiempo para investigar, mejorar su requerimiento con mayores fundamentos y a partir de eso traerme de nuevo el caso y veremos si hay prueba suficiente como para elevar el caso o se le habrá agotado el tiempo de investigación y por tanto habrá que sobreseer. Lo importante es que no pasen causas ese filtro sin el estándar probatorio que corresponde para llevar a una persona a juicio. Y después puede ser que esté agotado el plazo, que no tenga motivos suficientes para llevar a juicio, pero sí se prevea la incorporación futura de prueba. Esta incorporación futura de prueba debe ser un elemento de cargo dirimente que no sea realizable previamente por alguna razón, porque si es realizable previamente, entonces lo tendría que realizar, lo tendría que haber realizado. Y si no está agotado el plazo, lo que hago es no sobreseo, tampoco elevo a juicio y el fiscal tiene tiempo para realizar la prueba que todavía no hizo. Pero supongamos que por alguna razón no se puede realizar en el plazo que tiene la IPP. Vamos a un ejemplo. Se secuestró droga, la droga se le hizo esta pericia un poco relativa que es poner los químicos para que produzcan color cuando se trata de un alcaloide, y no se hizo todavía la pericia correspondiente sobre el grado de calidad de la droga en cuestión. Y por tanto no se sabe si tiene la capacidad tóxica que debería tener para considerarse la droga a la secuestrada. Bueno, bien, esta pericia a veces tarda meses. Bueno, esto es una incorporación de prueba futura. ¿Por qué? Porque está la pericia, está en trámite, tuvimos un primer indicador que dice que eso es droga, no tenemos terminada la pericia, pero la pericia se está haciendo, está el elemento secuestrado y lo que falta es la producción de la pericia. Es razonable que la pericia sea que dé que el elemento secuestrado es droga. Bueno, esto es toda esta profundización del tema del control de la imputación y de la etapa intermedia, es porque la etapa intermedia es lo que obliga al Ministerio Público a hacer investigaciones de calidad. Que no sea una línea de montaje de causas que se llevan a juicio sin un razonable filtro de aquellos casos que no merecen una apertura a juicio. Porque llevar a una persona a juicio, en primer lugar, es una inversión de recursos importante por parte del Estado. Y nosotros ya tenemos que empezar a pensar en términos econométricos de cómo funciona el sistema. El sistema funciona con garantías, pero también con recursos. Y para que funcionen las garantías, tienen que haber recursos. Y no podemos disponer de recursos inútilmente, porque en los casos que realmente lo merecen, sí tenemos que aplicarlos para que operen las garantías. ¿Sí? Recursos y garantías tienen una relación. Y por tanto no se puede llevar a juicio casos de baja calidad probatoria. Y esto nos impone también, nos posiciona como entes reguladores. La jurisdicción es básicamente un ente regulador. Y regula todo aquello que se le trae, porque ustedes tienen que tener en cuenta que el 95% de las investigaciones penales preparatorias la maneja el Ministerio Público Fiscal. El 5% llega a juicio. Bueno, ese 5%, no, ni siquiera llega a juicio, son decisiones que toma la jurisdicción. Lo que llega a juicio es mucho menos. Pero el 5% tienen que aportarlo con calidad probatoria. Es una responsabilidad del sistema. El sistema es pesos y contrapesos. Mucho poder del Ministerio Público, mucho control de la jurisdicción. Bueno, ya podemos pasar a las preguntas, si les parece. Bueno, bárbaro. Excelente el raconto de estas cuestiones y los temas salientes como para dejar algunas cuestiones planteadas como problemáticas, ¿no?
Quedó una pregunta, por lo menos de Marcos Morán, que es la de la prisión preventiva debe ser dictada ante la presencia de riesgos procesales e indicios de autoría y materialidad ilícita, mientras que para la remisión a juicio bastaría con probabilidad de autoría y materialidad ilícita. Es decir, ¿no serían estándares probatorios diferentes? No, bueno, no es lo que dice nuestra legislación. Podría haber sido una decisión del legislador tomar estándares probatorios diferentes, pero el legislador en el artículo 337 remite al 157 y el 157 es el de la prisión preventiva, o sea que nosotros no tenemos dos estándares probatorios. El legislador eligió ser muy exigente, tan exigente en la prisión preventiva como en la elevación a juicio. Es una decisión legislativa. Exacto. Acá creo que tengo... en caso de haber tomado 308 por... Acá, creo que esta no salió, a ver, porque por ahí se me corrieron las preguntas. En caso de haber tomado 308 por un delito y el juzgado de garantías baja la calificación, ¿usted considera que es obligatorio tomar nueva audiencia en los términos del artículo 317? ¿Hay algo resuelto en ese sentido? Según, o sea, si el cambio de calificación implica un cambio en la conducta, no hay duda de que hay que tomar nueva declaración, porque hay que volver a imputar para que pueda hacer un descargo sobre la nueva imputación, pero lo que rige son las circunstancias de hecho. Si las circunstancias de hecho son las mismas y cambia la significación jurídica, en tanto y en cuanto esto no produzca indefensión para el imputado, no hay necesidad de hacer un nuevo requerimiento. Pero si hay cambio en las circunstancias, sí. Por ejemplo, si yo digo... es un robo con arma apta, entonces no es un robo con arma cuya aptitud no se pudo demostrar, entonces yo estoy definiendo que el objeto que fue secuestrado, que el elemento, el elemento que se tiene en cuenta para calificar, es una cuestión que se debe ver si probatoriamente es así o no. Entonces yo a esto sí necesito, tal vez, hacer una nueva declaración del 308. A veces no es necesario. Bien, tenemos otra pregunta, están las iniciales de la persona que la hizo, que quería preguntar el plazo de la investigación penal preparatoria, ¿es de 10 meses o 12 meses? Gracias. La investigación penal preparatoria son 4 meses con una prórroga de 2 meses o 6 meses para el caso de casos complejos. O sea que serían 8 meses o 10 meses. Yo entiendo que no son 12 meses, que no se pueden sumar todos. Es un entendimiento propio, el artículo no es claro. Pero pareciera ser que uno cuando hace una interpretación no debe darle más facultades al Estado, no debe hacer una interpretación extensiva de las facultades del Estado, sino restrictiva, y las facultades del Estado es establecer que son 4 meses de investigación, se pide una prórroga justificada, hay 2 meses, y si se demuestra la complejidad, 6 meses. Si no, sería una sumatoria de prórrogas que para mí no es lo correcto. Discutible, porque el artículo no es claro. Bueno, creo que por el momento no han aparecido más preguntas, no sé si alguno tiene algo más que preguntar o algo más que quiera agregar, Gustavo, no sé si... No, nada, simplemente es esto de que a veces la obligación de la cantidad de causas hace que nosotros simplifiquemos etapas procesales y que elevemos a juicio aun cuando no tengamos elementos suficientes, y realmente es una función importante la del control de la imputación. Lo mismo que la del control de la evaluación probatoria. La etapa intermedia es muy importante y nosotros la relativizamos. ¿Por qué? Porque cuando hay un requerimiento ya queremos que el caso vaya a juicio. Y hay mucho en el medio. Hay mucho en el medio porque se lleva una persona a juicio y esto amerita un análisis de la imputación que se realiza. Y ese análisis de la imputación tiene exigencias de estándar probatorio. Y estas exigencias son analizadas por la jurisdicción y esto también le da el estándar, lo obliga a establecer un nivel de calidad al Ministerio Público. Si no es como, está bien, yo entiendo que tenemos excesiva cantidad de causas, pero esa excesiva cantidad de causas no nos puede deteriorar tanto el sistema. Porque el sistema si no se recalienta en otro punto. Si yo dejo pasar muchísimas causas, lo que ocurre es que se recalienta el sistema
de las sentencias, y entonces los plenarios son de baja calidad porque tenemos demasiadas causas llevadas a plenario. Y entonces hay un forzamiento de los juicios abreviados, en donde muchas veces juicios que son contenciosos y que debieran presentarse en plenario se hacen por juicio abreviado porque ya está saturado el tribunal oral de causas, porque fueron elevadas muchas veces causas sin la consistencia probatoria suficiente. Entonces, hay que ver cómo funciona el sistema en su totalidad y cuáles son los puntos de equilibrio. Y este artículo, el artículo 323, inciso sexto, nos permite hacer una evaluación bastante consistente de qué llevar a juicio, que no es el todo o nada, o sobreseo o elevo a juicio. Hay una opción de que si no está agotado el tiempo de la investigación, yo le devuelvo la causa al fiscal para que me traiga un mejor caso. O si no, agote la investigación y por tanto haya que sobreseer. Pero es un filtro importante, que quería resaltar este tema del filtro. Bien. Hay una pregunta más que tiene que ver con el uso de la mediación por parte de los fiscales, si no considera que es muy baja la implementación de la mediación en casos donde formalmente es procedente. Sí, sí. Acá, bueno, como todos los sistemas operan de la forma más económicamente posible. Si nosotros económicamente, todos los sistemas operan de la forma más económicamente posible porque lo más económico es lo que un sistema burocratizado, como es la justicia, inevitablemente, trata de ahorrar recursos, ahorrar energías y realizar más procesos. La forma más fácil de deshacer o de desagregar causas es el archivo. ¿Por qué? Porque yo digo no tengo prueba y archivo. Entonces es el canal, a grosso modo, si uno ve las estadísticas, por archivo se van el 80% de las causas. Por archivo, por falta de prueba. Si yo la llevo a una mediación, es un esfuerzo. Si la mediación implica que el fiscal queda vinculado a la causa, el fiscal no la manda, porque es mucho más fácil hacer un requerimiento. Y entonces la lleva a juicio. Y si ese requerimiento, además, lo facilita la jurisdicción para que pase al tribunal de juicio, no hay duda que el fiscal va a elegir realizar un requerimiento más o menos sostenido, porque la lleva a juicio la causa y muchas veces el fiscal de la investigación no es el fiscal de juicio. Entonces, eso presiona para que no se utilicen medios alternativos porque es más fácil hacer el procedimiento completo que el medio alternativo. Por eso el medio alternativo tiene que ser diseñado de manera tal que se simplifique la actividad del fiscal. Esto es, que el fiscal lo mande a la mediación, que la mediación actúe un instituto separado totalmente. Yo creo que la mayoría de los ministerios públicos tienen un instituto de mediación donde se desactiva el fiscal. Le manda al, ¿cómo se llama? A la oficina. Sí, hay una oficina específica que hace mediación. En el Ministerio Público Fiscal. Claro, dentro del Ministerio Público Fiscal, pero ya desactiva el Ministerio Público Fiscal su actividad. Entonces ya tramita en esa oficina. Si esto funciona, entonces el fiscal lo va a utilizar. Si esto no le funciona y la oficina le devuelve el caso, lo que va a hacer el fiscal es no mandarla. Hay que ver de cómo es la interacción entre el fiscal y este tipo de oficinas donde desagrega casos. Ahora, otra cosa es que pueda ir a mediación y no vaya a mediación porque hay una víctima que reclama algún tipo de, que prosigue el caso, ¿no? Ahí tenemos otra situación diferente. Que ahí aludían a la Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos. Yo me acuerdo cuando empecé la Defensoría Oficial acá en La Plata, lo primero que me habían dado de trabajo cuando ingresé eran las mediaciones, como para llevarlas, y yo decía, si uno pudiera hacer la estadística en lo personal, mi apreciación era que casi todas, obviamente no existían los canales de comunicación que hoy en día están,
pero fracasaban las mediaciones. Pero si hubiera habido un control de cuál era la razón por la que fracasaban, a simple vista, para mí la mayor era el problema de la notificación. Las notificaciones notificación. No llegaban, no se lo notificaba a tiempo, no venían, no comparecían. Entonces, cuando esto se dilataba, y uno decía, pero en realidad no se pudo lograr una mediación, pero no por razones formales, o sea, de acuerdo o no acuerdo de la cuestión de fondo, ¿no? Que era lo que más me importaba. Yo, estadísticamente, por lo menos a nivel de las causas que yo llevaba en la Defensoría 3, siempre decía, esto es un problema de notificación. Cuando pasé al Tribunal 3 después en La Plata, por eso me pareció que uno obviamente tuvo otro rol, ya como funcionaria y demás, creo que es un tema esencial para cualquier tipo de medida de resolución alternativa en conflicto, y también para el juicio, obviamente, cuando se te caen los testigos que no vienen, digo, es un tema la notificación, no solo el lenguaje que te empleamos, que sea un lenguaje claro para no asustar a los testigos, para que vengan, digo, hay un montón de factores que confluyen y que tiene que ver con cosas que por ahí no analizamos, que parecen más cualitativas, pero hacen al resultado que por ahí buscamos, ¿no? Absolutamente, absolutamente, estoy totalmente de acuerdo con vos. El tema de las notificaciones son recursos que uno utiliza, y el tema de las notificaciones dilatan las decisiones cuando no se efectúan, y aparte es una aplicación de recursos, o hay que insistirle 20 veces a la policía tiene que poner recursos para ir a notificar, etcétera, etcétera. Entonces hay que ver la eficacia de eso, concentrar audiencias. Por ejemplo, la ley de la víctima fue una ley que erró el centro de la cuestión, porque el centro de la cuestión de la víctima es la relación con el Ministerio Público. No estar presente la víctima sola frente a un juez que no investiga. Por ejemplo, la víctima le dice un montón de cosas al juez, y el juez que tiene que ir y contárselas al fiscal para que investigue. No tiene sentido. Entonces, están enfocando la ley de la víctima, un montón de audiencias con los jueces que no investigan, que tienen el 5% de las causas, y el 95% de las causas que tienen los fiscales no son materia de la ley de la víctima. Entonces se erra. ¿Por qué? Porque se copió la ley de la víctima de Nación, y en Nación hay un juez de instrucción, donde el juez al cual se le quejan las víctimas instruye. Entonces nos metimos un modelo que no correspondía. Entonces hay que ver siempre las reformas y las cosas en términos de sistema. ¿Cómo opera el sistema? ¿Dónde se recalienta? ¿Dónde empieza a actuar burocráticamente? ¿Con qué normas va a convivir? Claro. ¿Cómo? ¿Con qué normas va a convivir y con qué procedimiento va a convivir? Esto pasa también en el código de fondo y cuando importamos normas o cuestiones que no son propias de la, y con doctrina más aún, ¿no? Por ejemplo, traemos el juicio por jurado, pero sin las instituciones, sin los recursos, sin todo lo que es la plataforma, claro. Bien, había una aclaración de María Eugenia Maestegui cuando hablaba hoy del archivo, que era no en los casos donde no archivan, sino que elevan directamente. Esa era la aclaración con respecto al archivo. Después hay otras preguntas que fueron surgiendo, que es, para dictar un sobreseimiento en la etapa intermedia, ¿no se necesitaría certeza apodíctica negativa? Pregunta Marcos Morán. Y después, sí. No se necesita. Justamente el punto es que hay un sobreseimiento, que es el del 323, inciso sexto, que si no se alcanza el estándar probatorio para la prisión preventiva, y si además de eso se agotó el tiempo de la investigación y no se puede pronosticar que va a haber una prueba dirimente de cargo, entonces hay que sobreseer. ¿Por qué? Porque se terminó el tiempo para investigar, no se alcanzó el estándar probatorio y no va a producirse una prueba dirimente en el futuro. En ese caso se sobresee. Y ahí no hay certeza negativa. Lo que hay es, no alcanzó el estándar probatorio para elevar a juicio. Muy bien. Hay dos preguntas más. ¿Hasta qué momento procesal es susceptible de aplicarse la mediación? La ley dice hasta el debate, pero hay juzgados correccionales que no la admiten una vez radicadas las actuaciones. Y la verdad que no me acuerdo bien de las etapas que dice la ley de mediación. Tendríamos que leerlas. Hasta elevarse a juicio. Pero bueno, la resolución alternativa supuesto en la IPP, pero... supuestamente sí es en la IPP, pero qué sé yo, si hay una mediación, si surge de la audiencia del 338 la posibilidad de una mediación, el tribunal oral podría a lo mejor, no lo sé, hay un requerimiento de elevación a juicio y hay un acuerdo por parte del querellante de que se vaya a una mediación.
En principio, todo lo que no está prohibido está permitido y la forma alternativa de resolver el conflicto siempre es mejor, a mi criterio, Por el artículo. que una decisión jurisdiccional. ¿Por qué? Porque hay acuerdo de partes. Entonces la jurisdicción no dirime. Está bien. Y además por ahí podríamos pensarlo desde la interpretación con los alcances del artículo 3 del Código Procesal Penal, toda disposición que amplíe derechos, o el 29 de la Convención Americana. Absolutamente, sí, sí. Todo lo que sea mayores facultades para quienes son sujetos procesales, no para el Estado, pero sí para los sujetos procesales con derechos constitucionales, sí, hay que interpretarlo de esa manera. Está bien. Y hay una pregunta adicional en función de lo que hablaba con respecto a la ley de víctimas, que no piensa que sucede lo mismo con la acordada 4099, una vez que el juez dicta la medida de la Fiscalía, ¿es como que descansa en ello? No, no entiendo la pregunta. No sé cuál es la acordada 4, ¿de qué trata? ¿Qué tiene que ver con la de familia? No sé si querés reformularla, porque yo no piensa que sucede lo mismo con la acordada. A ver, no sé si mientras por ahí la reformula, yo tenía una pregunta por ahí para hacer pensando que por ahí no iba, justo se me fue surgiendo, pero hay tantas preguntas que digo, aprovechando si la reformula ahora María Eugenia. Las medidas, por eso, violencia de género, que tiene que ver con la cuestión de familia y creo que por ahí tiene que ver con la cuestión de violencia doméstica, creo que con eso. No sé si apuntaba. La pregunta es por la ley de víctimas, la violencia de género. Me quedaron todas entrecortadas y en el medio me aparecen los mensajes de la otra gente. Una vez que el juez dicta la medida de la fiscalía es como que descansa en ello las medidas en violencia de género. Bueno, ahora veo si la puede completar la pregunta. Y la mía tenía que ver con respecto a la revisión paralela, este criterio que tenemos en la provincia de Buenos Aires a partir del fallo Carrascosa. Lo personal al trabajar en casación, ya lo hablamos por ahí en otros encuentros y como por ahí a mancomunar cuestiones que por ahí abordamos anteriormente, si esta cuestión, que es un precedente jurisprudencial de la provincia de Buenos Aires, como es el fallo Carrascosa, cambió algo que está en el Código Procesal, por ejemplo, de fondo, que uno cuando hace un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el Código Procesal Penal, uno va y dice que expresamente será recurrible cuando se hace lugar al recurso fiscal, ¿no? Podemos ir por recurso extraordinario. Y ahora tenemos un criterio novedoso, ¿no? Que hace que tengamos una revisión paralela sin norma específica. No sabemos cuál es el plazo, la forma de interponerlo. Digo, cómo lo vienen viviendo la Cámara, porque Caso lo personal, Carrascosa que... sí, de revisión paralela o, sí. Sí, sí, la revisión horizontal. La revisión Sí. horizontal por parte del mismo órgano judicial. Bueno, este es un modelo que inventó la Corte Federal, en realidad. Sí. La Corte Federal hizo esto respecto de las decisiones de la Cámara Federal de Casación Penal de la Nación, la federal, digamos, no la nacional también quedó implicada. Y es que las Cortes, la Corte en este caso, la Corte Federal, dice que ellos no hacen la revisión integral que tiene que hacer ¿cómo se llama? Que sí tiene que hacer las casaciones, porque las casaciones no son un recurso extraordinario, sino que son un recurso ordinario, justamente porque tienen que abastecer un recurso amplio, que son los recursos que otorga la Constitución a partir del 8.2H de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, lo que dice la Corte, lo que dijo la Corte Federal, mire, yo hago un recurso extraordinario federal que solamente trato cuestiones constitucionales. Cuestiones de ponderación de la prueba, la hace casación. Entonces, yo, cuando veo que hay una primer condena por casación, esto tiene que ser revisado en forma amplia y no lo puedo hacer yo porque solamente hago cuestiones constitucionales, entonces se lo devuelvo a la casación federal para que haga un control horizontal por otro tribunal. Y ahí está toda la doctrina de que no es un tribunal superior, sino que puede ser un tribunal diferente cuando en el esquema no hay un tribunal superior que pueda hacer una revisión amplia. Bien, esta es la doctrina federal. La doctrina federal fue adoptada por la Corte Provincial. ¿Era necesario que lo adopte la Corte Provincial? No. ¿Por qué? Porque la Corte Provincial sí tiene casación. Hace casación. Originariamente la hacía en el Código Joffre y ahora también tiene casación por disposición de la Constitución Provincial. Entonces tiene casación y podría perfectamente hacer una casación ordinaria en forma excepcional. De hecho, en Córdoba, la Corte de la Provincia de Córdoba hace casación hace como 70 años.
de los tribunales, de los juicios orales, desde 1938, 1940, algo así. Así que perfectamente lo pudo. No lo hace, no lo quiso hacer, porque hay muchas causas quizás, no sé, y entonces adoptó la doctrina esta de federal, la adoptó para la Corte Provincial. Bien, la Corte Provincial entonces dice, hagan una casación horizontal, cosa que también podría ocurrir en una Cámara Penal, porque como hacen casación de las sentencias correccionales, también podría pasar en una Cámara, en una Cámara de Apelaciones. Bueno, acá los plazos, como es una invención pretoriana, el tema de los plazos es algo absolutamente discrecional. Entonces, siempre como es una decisión pretoriana que sale por fuera de las reglas del procedimiento, tendrá que ser la jurisdicción tolerante con las partes, toda vez que le está imponiendo un trámite que la ley no impone. Por tanto, uno puede decir, miren, ustedes tienen que tener más o menos los plazos que tiene el recurso. Pero, ¿qué recurso? Si es un invento. Entonces, bueno, podrán poner plazos, pretorianos también, podrán ponerlos por analogía a los plazos de otros recursos, pero siempre siendo tolerantes, entiendo yo, porque es una invención. Así que, bien. no sé si iba apuntado a eso. Si era En realidad, yo vengo hinchando con esto, pero desde que me recibí en la UBA, el especialista constitucional que escribí sobre eso, pero porque creo que para mí me parece, yo que trabajo actualmente con varias salas de casación, por ahí que en el trabajo cotidiano desde la defensa, uno ve que esto depende de cada sala, algunas dan vista para que hagan un recurso de casación, otras, entonces digo, esto más allá de que no creo, porque hasta ahora no tuvimos a alguien que cercene el derecho a recurrir, digo, pero lo que se plantea es una cuestión de inseguridad jurídica de fondo. Entonces yo no sé qué tipo de escrito tengo que presentar, no sé ni cuándo ni cómo. Entonces, obviamente, oblicuamente lo que se ve afectada es la garantía de debida defensa, o sea, la inviolabilidad de defensa en juicio, oblicuamente puede estar más en riesgo ante esta situación producida por un recurso fiscal, digo, o de particular damnificado. Entonces, sí. es un riesgo latente que está ante que nadie se asuma la responsabilidad, que para mí podría ser desde un constitucionalismo dialógico que la legislatura se modifique el Código Procesal Penal y se restablezca, lo hablábamos otra vez, cuando se pidió una norma práctica que lo hizo Coriolano, esto a la Corte le dijo que no. Entonces digo, no se dictó una norma práctica, no tenemos una forma de reglamentarlo específicamente, es una inseguridad jurídica oblicua, tanto para un lado como para el otro, porque puede venir la fiscalía o el particular damnificado y decirte es extemporáneo, no corresponde, digo. Bueno, pero esto tiene una solución por nuestro propio sistema. Se puede pedir un plenario a casación. Sí, pero bueno, puede Coriolano, en vez de pedirle a la Corte que reglamente, podría haber pedido en su momento también a un plenario de casación, porque está demostrando que tiene diferentes temperamentos las diferentes salas sobre un mismo instituto. Sí, lo que pasa que también esto que es la inseguridad jurídica genera beneficios y contras, ¿no? Digo, aquellas salas donde tramita, pues así, pero digo, aquellas causas donde tramita de determinada manera, poder hacer un recurso en 20 días no es lo mismo que en 10 días. Digo, si aplico analógicamente un RIL, el tiempo de un RIL, o las posibilidades, digo, esta inseguridad jurídica beneficia en algunos casos a unos o a otros. Entonces es difícil, digo, desde la defensa, pensándolo, posicionarse y pedir un plenario, digo, ¿no? O incluso, no digo, no soy autoridad, digo, para decir si pido un plenario, pero sí para poder pensarlo como algo que creo que quienes tienen la responsabilidad de dar leyes, o los jueces mismos que resuelven, o los legisladores de provincia, receptar esta situación problemática, digo, más allá de las partes, ¿no? Sí, pero yo tampoco soy de la idea que la legislación tiene que correr detrás de cada uno de los problemas que existen. A mí me parece que este ya es un problema que, como se reiteró varias veces, no sé la cantidad de recursos horizontales que se hicieron. Me parece que no son muchos, porque no hay muchas revocatorias de absoluciones. No tengo estadísticas. Hay una sala hay algunas que por ahí tienen, el tema es con el reenvío, y eso que No, problematiza. claro, el problema es el reenvío. Pero digo, ¿es un problema que estadísticamente tiene la relevancia como para hacer una modificación legal? No lo sé. Yo diría que no. Yo no soy partidario de hacer muchas reformas porque cada reforma es un engranaje nuevo en el sistema. Y un engranaje nuevo en el sistema, cada uno puede inventar un problema nuevo. Que para eso está la jurisprudencia.
Y para eso hay un Tribunal Único de Casación en la provincia para que haga una interpretación general de cómo deberían resolverse los problemas procesales. Pero bueno, esa es mi opinión. Quizás lo más fácil, es más fácil quizás modificar una ley que hacer un plenario. Sí, puede ser. En estos momentos no se sabe, pero María Eugenia Mastegui aclara esto de las medidas de violencia de género, y creo que con esto concluimos por el tiempo, que a partir de que el juez dicta. Se me cortó a mí, no sé. Que las medidas de violencia de género, a partir de que Sí. el juez dicta de oficio la medida sin que lo pida el fiscal, por lo que estableció la acordada, entonces no la investiga como corresponde porque ya se aseguró a la víctima, dejarlo solo en la cuestión cautelar, ¿no?, de medida de seguridad. No investiga el caso porque ya hay una medida de seguridad. Una medida de protección a la víctima. Hay una medida de protección a la víctima y por tanto no investiga el caso de unas eventuales amenazas o lo que fuera. Esto sería... Sí, parecería que interpreto esto. Bueno, pero para eso hay formas de impulsar la investigación, hay formas de reclamar al Ministerio Público Fiscal que realice la investigación, y hay un fiscal general que también está controlando la actividad del Ministerio Público Fiscal, de los fiscales de primera instancia. Siempre se presentan problemas, cada proceso es un problema, si no, no habría proceso. Y en el marco del proceso se van a presentar miles de escollos. Bueno, la idea es ver cómo funciona el sistema para ver de qué manera yo puedo ingresar con mis planteos. Bien. Perfecto, bueno, ahora sí creo que 16:30, así que justo era el horario, así que bueno, van a tener este encuentro un poquito más largo con la exposición del doctor Hernández, que les reitero se va a agregar después al campus. Le quiero agradecer nuevamente, ahora sí, no solo por haber aceptado la participación, sino por la excelente exposición y la calidad de las respuestas a todas las interrogantes, y la buena predisposición al doctor Gerbel, y a todos ustedes por estar. No sé si hay... Bueno, muchas gracias, y bueno, tenemos que seguir discutiendo. La verdad que el procedimiento lo que tiene es que es súper dinámico y siempre se van a plantear cosas nuevas. Y agradezco a todos por haberme invitado y haber escuchado un poco mis opiniones, que espero que hayan sido útiles. Bueno, muchísimas gracias, y damos el cierre para hoy, y la semana que viene nos reencontramos con el doctor Carral para concluir este segundo módulo. Muchísimas gracias y buena semana para todos. Hasta luego. Hasta luego.